Vamos a comenzar con dos temas que son importantes para el médico general y de atención primaria y son los trastornos de la conducta negativista desafiante y el trastorno de la conducta propiamente dicho. Son problemas muy frecuentes. De pronto cada uno de ustedes eh, ha visto a personas con esta condición. La idea es que conozcan la parte básica del manejo de estas personas y que comprenda que no solamente se basa en medicamentos la terapia, sino se basa en otras estrategias. A manera de introducción, podemos decir de que hacen parte de los trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta, por lo tanto es un espectro amplio. eh, este tipo de pacientes tienen problemas sobre todo del autocontrol y de las emociones, es decir, tienen dificultades para modular esto en la sociedad, en sus diferentes ambientes, y tienen una característica que de pronto no la comparten otros trastornos, y es que violan los derechos de los demás, son demasiado conflictivos y por lo tanto tienen dificultades en las empresas y en las instituciones educativas para convivir con los demás o con sus compañeros de trabajo o con su jefe inmediato. Eh, el trastorno negativista desafiante es el espectro más moderado y el trastorno de la conducta es el espectro más difícil o más comprometido. A nivel epidemiológico, se ha visto siempre que hay una preponderancia del género masculino a sufrir estas condiciones y tiene un pico en la infancia temprana que lo hace más de mal pronóstico, y hay otro en la adolescencia. Generalmente el que comienza en la adolescencia es porque antes ha sufrido otro tipo de trastornos o alguna otra dificultad, y el que comienza en la infancia temprana es mucho más genético y mucho más difícil de tratar. Generalmente el trastorno negativista desafiante precede a un trastorno de la conducta. ¿Qué quiere decir? De que un trastorno de la conducta no viene de la nada, sino que siempre está dentro de la pediátrica temprana, es decir, los 5 o 6 años, va notando el niño que tiene sus dificultades en el momento de socializar. Fisiopatológicamente tenemos que hablar que, como ya dije, es un espectro de enfermedades que están interrelacionadas, sobre todo en cuanto a la oposición, en cuanto al manejo de sus impulsos. Y en esta diapositiva, que es un dibujo de la revista New England Journal, nos describe cómo los trastornos de ansiedad, el déficit de atención y hiperactividad y el trastorno negativista desafiante de la conducta están todos interrelacionados y que comparten fisiopatológicamente vías comunes, y por lo tanto los tratamientos pueden ser comunes a ellos, ¿cierto? A nivel de fisiopatología se han hecho experimentos hacia imágenes SOS o muy violentas o basadas en las emociones. Estos modelos lo que han mostrado en pacientes con este tipo de enfermedades es que cuando se le coloca la pantalla a una persona que tiene rostros de miedo o que tiene alguna dificultad, eh, generalmente este tipo de pacientes no tiene una reactividad adecuada en las imágenes de resonancia magnética funcional. Y lo mismo, la respuesta autonómica no es la esperada, a la que uno espera cuando se le, se le pone una imagen, por decir, violenta o de una imagen muy difícil de enfocar. Estas personas generalmente no tienen esa respuesta de taquicardia o de temor que la tendrían de pronto las personas que sí tienen esto de una manera adecuada. Asimismo, las estructuras intracelulares involucradas en estos trastornos se han identificado muy bien, y todo entra obviamente por los sentidos, pero hay unas vías comunes que es la amígdala, el sistema límbico
y la estructuración a nivel de la sustancia gris periaqueductal y la liberación de neurotransmisores. A la manera de ejemplo, la imagen lo que muestra es la conducta o la experiencia que tiene una persona cuando probablemente en Norteamérica vea un oso a la vista lejana. Probablemente uno tenga miedo o se quede pues como congelado en el lugar donde está. Cuando usted lo ve más cerca, probablemente hay algunos que intentarán huir, pero cuando usted ya lo ve prácticamente encima, no le va a quedar otra opción que luchar contra ese enemigo que está externo. Entonces, esto es lo que explica por qué algunas personas tienen disfunción a cualquiera de estos niveles y no tienen la respuesta adecuada, como por ejemplo ver a una persona inválida y encima golpearla o robarla cuando está en el piso. Ese tipo de comportamiento lo pueden hacer las personas con trastornos de la conducta. Y siguiendo el hilo con los trastornos de la conducta, vemos de que tienen un pico en el cual se presentan y sobre todo se presentan en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Esa conducta eh, que va a ser más eh, involucrada en las etapas entre los 12 los 13 años, cuando el niño tiene más libertad y se puede desapegar de los padres, es cuando va a tener los mayores problemas de cometer delitos, de estar involucrados en actividades delictivas. La prevalencia de daño estimada poblacional es más o menos de un 4% y mayormente está involucrado el género masculino. Hay unos factores de riesgo y son temperamentales, es decir, genéticos, como por ejemplo el difícil control en la infancia, el niño que es demasiado conflictivo, que no se puede controlar. Inteligencia por debajo de la media, es decir, una persona que tenga un CI disminuido o por debajo pues, de la media, va a ser más difícil de controlar y va a tener un afecto más difícil. Y por lo tanto, ese es un factor de riesgo. Hay un factor de riesgo ambiental y es que haya tenido rechazo y negligencia de los padres. De pronto cuando uno crece en condiciones socioeconómicas difíciles y que uno de los padres no está, o lo rechaza o lo abusa o le pega, probablemente vaya a sufrir esto. Disciplina severa, muy severa, con castigos físicos, está relacionado. Cambios de cuidadores frecuentes cuando los niños se quedan en la casa con un cuidador, con otro, y después cambia a otro, esto puede pasar. Delincuencia de los padres, muy probablemente relacionado genéticamente. Barrios expuestos a violencia también es un factor de riesgo. Y a nivel genético, los padres biológicos con trastornos de la conducta también tienen esa relación con sus hijos y por lo tanto siempre se debe rastrear en una historia clínica bien hecha para ver si alguno de los padres ha sufrido de este tipo de trastorno. Los síntomas y consecuencias. En los niños, generalmente, como son los que más consultan, los que más tienen esto, lo que se ve en las etapas escolares y en el colegio es que tienen problemas de disciplina. Y por lo tanto son los pelados que no van a clase a veces, o se roban algo, o golpean a un compañero, frecuentemente involucrados en peleas o en episodios de vandalismo. Todos esos niños son los que pueden estar en riesgo. Y las niñas tienen un comportamiento similar, sin embargo hay cosas que las diferencian, como por ejemplo, pues no se van a ver tan involucradas en peleas, pero sí en esto, propensas a mentir mucho, a no ir al colegio, a escaparse con otras personas, escaparse de la casa, consumir sustancias psicoactivas y una tendencia a la prostitución. Asimismo, también los niños tienen mayor probabilidad de consumir sustancias. Hay unos criterios clínicos diagnósticos para trastornos de la conducta que fueron dictados por el DSM-5 en el año 2013. Y lo describen así, eh, lo voy a describir básicamente de esta manera. Es un comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los demás, ni las reglas propias para la edad. Tiene que uno que tener por lo menos 3
de 15 criterios y los dividen como agresión a personas, animales, destrucción de la propiedad, engaño, robo o incumplimiento grave de las normas. Cada uno trae unas subdivisiones, pero si nos damos cuenta son cosas que de pronto ya los hemos visto. Por ejemplo, agresión a personas o animales. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros, inicia peleas, ha sacado cuchillos, un machete, un arma para pelear, ha ejercido crueldad física contra personas o contra animales. Frecuentemente en consulta no encuentra que el niño le ha dado con un palo al gato o le ha introducido objetos por los orificios al perro o al gato, ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, en la calle, un atraco, un bolso, ha violado sexualmente a alguien. Y en cuanto a la destrucción de la propiedad, uno puede tener esto, que es de pronto haber prendido fuego, haber destruido una propiedad. En cuanto al engaño o robo, se puede ver eh, de pronto que se ha saltado una reja, que ha invadido una casa, que ha engañado a otras personas, que las ha timado, ha robado objetos. Y otra cosa importante es el incumplimiento grave de las normas. Entonces, frecuentemente son estos muchachos antes de los 11 12 años que se vuelan a cualquier lugar sin ningún permiso, faltan frecuentemente a la escuela y ese comportamiento pues obviamente provoca un malestar significativo tanto en el ámbito laboral, académico o funcional social. O sea, no basta que uno tenga este comportamiento, sino que la vida social, tanto de su entorno o como de su ambiente académico, no se pierda 2 años, 3 años. Cuando se eh, trastornan estos dos ambientes, podemos tener un diagnóstico de un trastorno de la conducta. Las consecuencias de un trastorno en la conducta, pues prácticamente que uno se las imagina, y es los fracasos laborales. Obviamente no te van a contratar con esto probablemente. Eh, Tendríamos expulsiones frecuentes de escuelas, la gran mayoría de ellos no alcanza o algunos no alcanzan la básica secundaria y pues se pierden básicamente. Problemas legales frecuentes, están encarcelados, están pagando penas domiciliarias, y se relaciona, como ya decíamos antes, con inicio temprano de relaciones sexuales, consumo de sustancias y de alcohol. En cuanto al diagnóstico diferencial, el trastorno de la conducta es diferenciarlo del trastorno negativista desafiante, que es un poco distinto a un trastorno de la conducta, es ese espectro menos grave. Y hay que diferenciarlo del TDAH. Si bien el TDAH es una persona que es impulsiva, puede ser desatento también, pero usualmente el que tiene TDAH no agrede a los demás, ni está saltándose una reja, ni le está pegando excesivamente a una mascota o a otro niño o a otra persona. Entonces, eso es como la diferencia. Y en el TAP sí es un poco difícil porque los síntomas de TAP en niños al inicio no son tan floridos como el paciente adulto, que deja de dormir, que se agarra a caminar, que tiene episodios de depresión y ansiedad y tiene episodios eufóricos. No tanto es así en el niño y por lo tanto ese tipo de niños deberían seguirse en el tiempo y ser involucrado el equipo de neurología y el equipo de psiquiatría para el diagnóstico definitivo. Y el segundo trastorno es el trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante tiene una prevalencia poblacional más o menos en un 3%. Y es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, una relación más o menos de 1.4 a 1 antes de la adolescencia. Está asociado a múltiples cuidadores en las familias, entonces por eso es mejor que los niños tengan un solo cuidador o un par de cuidadores siempre y no que estén intercambiándose. Está relacionado con tratos severos también, inconstantes y negligentes en la crianza.
Y la comorbilidad más frecuente del trastorno negativista desafiante son el TDAH por excelencia y el trastorno de la conducta en menor cuantía. La clínica en general comienza en la etapa escolar, preescolar y raramente en la adolescencia temprana. Es decir, probablemente no nos vayamos a encontrar un niño con un trastorno negativista desafiante a los 15, 16 años, sino que hay que preguntar antes, porque casi siempre comienza entre los 5, 6, 7 años. Lo describen los papás como un niño demasiado necio, que saca disculpas por todo, que reta a pelear. Generalmente es un niño vengativo que se acuerda cada una de las cosas que le ha hecho sus padres y siempre, como se dice, se la saca en cara, ¿sí? Se acuerda siempre de esas cosas que pasaron. Y se describe también como una persona que es muy fácilmente de sacarla de casillas, ¿cierto? Y como consecuencia, algunos de estos niños pueden tener a largo plazo trastornos depresivos mayores, trastornos de la conducta, emocionales, de adaptación en la adultez, conflicto con los padres, parejas y trabajo. Y los criterios diagnósticos están en el DSM-5 también desde el año 2013 y constan de unos síntomas que tienen que durar al menos 6 meses y son 3 o 4 más o menos: enfado, irritabilidad, discusión y actitud desafiante o vengativa. Y se exhibe con al menos 4 síntomas de estas categorías que están en esta diapositiva. Y es a nivel de enfado e irritabilidad, es un niño o un adolescente que a menudo pierde la calma muy fácilmente, es susceptible o se molesta con facilidad. Cualquier cosa, no sé, que coloquen un lapicero mal, o que le toquen a algún objeto, o que lo llamen de una manera despectiva, o que lo llamen con un tono de voz muy elevado, ahí mismo se enfada y reta al cuidador. En cuanto al ámbito de discusión, actitud desafiante se describe como que discute a menudo con la autoridad, en los casos de niños y adolescentes, y a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de las figuras de autoridad. Entonces le dicen vaya, cepíllese, y no, no quiero, vaya, cámbiese de ropa, no, no me gusta, esta está bien. Es más o menos como lo que puede pasar. A menudo molesta a los demás deliberadamente, a veces, a menudo culpa a los demás por sus errores. Usualmente, cuando se le pregunta por qué se porta así, entonces siempre saca una disculpa, ¿no? Es que ella el otro día me quitó mis cosas, entonces yo por eso respondí así. Nunca hace un mea culpa, nunca lo hace. El otro ítem es en el ámbito del vengativo. Se describe como una persona que es rencorosa o vengativa por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Este comportamiento siempre se presenta en los menores de 5 años todos los días y en los mayores de 5 años por lo menos una vez por semana por 6 meses. Este comportamiento no debe ser con los hermanos, porque se describe que con los hermanos uno puede tener este tipo de discusiones y ser normal. Y la otra cosa que debe tener en cuenta es que no solamente bastan los síntomas, sino que tengan el compromiso en su funcionamiento social, en su casa o en el ámbito escolar, que tenga sus dificultades, ¿cierto? Debe contener, además de lo siguiente, el malestar en el individuo u otras personas. Generalmente son las otras personas las que consultan con el niño. Usualmente dicen que es un niño que no se lo aguanta nadie, que está todo el tiempo bravo, retando. No aparece en el transcurso de un trastorno psicótico, depresivo o bipolar. Obviamente eso es otra cosa. Hay una gravedad que se establece por el número de entornos en los cuales está comprometido y es leve, moderado, severo. Leve, un entorno; moderado, 2 entornos; y severo, 3 entornos. El diagnóstico diferencial de un trastorno negativista desafiante es propiamente un trastorno de la conducta, pero como ya decíamos, el trastorno de la conducta propiamente es algo más grave. El TDAH generalmente puede estar en relación con ellos y es como el acompañamiento que tienen la gran mayoría de los pacientes que tienen TDAH,
y trastorno negativista desafiante. Eh, Usualmente también podemos ver esto en los pacientes que tienen discapacidad intelectual, es decir, el niño que tiene alguna dificultad o que tiene un CI bajo puede comportarse de esta misma manera. Eh, Ahí lo importante es que ese comportamiento se salga de lo esperado para esa discapacidad intelectual. Ahí, en ese momento pues uno puede diagnosticar el TND. Trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje es porque algunos niños pues no escuchan bien, ¿sí? Entonces es posible que uno piense que él escucha bien y se está haciendo, o de pronto está escuchando otra cosa. O sea, para eso se necesita que el niño esté íntegro en sus sentidos para diagnosticarlo. Y el trastorno de ansiedad social, entonces es pues, de pronto un niño distinto, más rarito, se cubre mucho, no quiere salir, no quiere que le digan nada. Esto es ligeramente distinto a un negativista. Un negativista puede salir, pero pues cuando sale de pronto se pelea pues con el cuidador porque no le hacen caso o porque quiere hacer otra cosa, ¿cierto? Eso es más o menos el diagnóstico diferencial. Y ya el tratamiento de estos dos trastornos generalmente son solapados, pero tengo que decir que hay unas intervenciones principales y es personalizar el tratamiento, es decir, tener en cuenta el ambiente que tiene cada uno, porque pues probablemente no tengamos la misma seguridad social, probablemente no tengamos la misma ubicación geográfica para acceder a los servicios y se deben establecer esas metas dependiendo de dónde estemos. Las creencias pueden ser también tenidas en cuenta porque es posible que los padres a menudo cuando le dan los primeros diagnósticos no crean que lo tienen y no crean que les parezca importante o crean que eso se cura a punta de castigo y la gran mayoría de las veces castigo físico y esto no se cura con castigo físico, antes se empeora con el castigo físico. Lo otro es tener en cuenta de involucrar a la familia, eh, porque ellos van a ser los terapeutas cuando no vayan a las sesiones y es bueno generalmente que tengan sus terapias de familia para que estén comprometidos en el tema y estén involucrados en el manejo de la conducta de ellos en la casa cuando lo tengan que hacer. Entrenar también al colegio, porque pues obviamente antes de la pandemia pues estábamos todos en el colegio o en las universidades, pero cuando en el momento que tengamos que regresar, los profesores también deben tener formación en este tipo de terapias. Y la terapia cognitivo-conductual ha mostrado buen rendimiento, incluso sin medicamentos, y esa sería la terapia a escoger en estos dos trastornos de entrada y encontrar fortalezas en los niños. Es decir, cuando usted está más ocupado, por ejemplo, en deportes, pintura y artes, entonces le sobra menos tiempo para estar molestando a otro niño, estar desafiando, estar robando. Probablemente es como ayuda el deporte, la pintura y las artes, además de que el deporte, las artes ejercen una acción cerebral de relajación y de confort, y por lo tanto se aconsejan encontrar esto en los niños para que disminuyan sus comportamientos disruptivos. Y cuando ya tenemos esos 5 planeamientos iniciales de tratamiento, en caso de que lo necesitemos, están los medicamentos. Pero tengo que aclarar que no deben ser la primera línea y nunca deben ser formulados sin otra intervención no farmacológica. Siempre van a ser de primera línea las intervenciones no farmacológicas. Pero cuando es necesario, pues se tiene que hacer. Tenemos 3 medicamentos que están al alcance de todos, que están en el PBS, que son la risperidona, el metilfenidato y la clonidina. En el caso de la risperidona, eh, los estudios están más a favor de que cuando se usa risperidona el niño tenga también como comorbilidad un TDAH. Es como a los que más les sirve es el que tiene más TDAH. Y el metilfenidato también que se use cuando el niño tenga como comorbilidad con el TDAH. Tiene la evidencia más a favor. También hay un tercer medicamento que es la clonidina que se puede usar
sobre todo para el niño demasiado impulsivo, ese niño es subsidiario de usar clonidina. El mecanismo de estos medicamentos los vamos a ver en otra charla, pero reducen la hiperactividad y la impulsividad. Obviamente no van a reducirla un 50, 60 ni un 70%, es más o menos un 20% lo que puede reducir la impulsividad y la hiperreactividad que tiene. Se aconseja que el tratamiento dure por lo menos 4 meses, pero hay otros niños que lo necesitan mucho más tiempo, 1 o 2 años. Eso dependiendo de las comorbilidades que tenga, de la red de apoyo y del acceso a las intervenciones no farmacológicas que se tengan del niño. Y esta es una búsqueda de los medicamentos que se usan para pacientes con trastorno de la conducta y oposicionista desafiantes asociados o no a déficit de atención y hiperactividad. Entonces, la gran mayoría de los grupos están a favor de los psicoestimulantes, sobre todo cuando tenemos como comorbilidad el TDAH, ¿cierto? Entonces, siempre es como buscar ese tipo de medicamentos. También la clonidina ha mostrado buenos resultados y que podemos usarla en los primeros niveles sin ningún problema, eh, pero cualquier medicamento de estos también, la risperidona también puede ser usada sin ningún problema por ustedes en los primeros niveles. Y esa era entonces la última diapositiva. Espero que les haya servido y cualquier cosa, nosotros siempre vamos a estar pendientes en nuestros correos electrónicos y nuestros celulares para ayudarlos en cuanto al manejo, ya sea no farmacológico como farmacológico de algunos de estos niños. Muchas gracias.